Buenas, mi nombre es Tomás y en este teórico vamos a hablar sobre los músculos del dorso. Este es un tema cuyo aprendizaje se beneficia de conocer el orden en el cual los músculos se van presentando de superficial hacia profundo. Por lo tanto, esa es la lógica que vamos a seguir en este teórico. Pero antes de embarcarnos en este viaje a lo largo de los diferentes planos musculares, conviene introducir a un hueso del cráneo que no es otro que el hueso occipital. El hueso occipital está compuesto por tres partes: una porción anterior o basilar, dos porciones laterales y una porción posterior o escama del hueso occipital. Todas estas porciones se nombran en relación al foramen magno, ¿no? Y es esta última porción, la escama del occipital, la cual va a tomar suma importancia cuando nosotros estemos hablando de las inserciones de los músculos de la región cervical posterior. Así que vamos a detenernos a por lo menos nombrar una serie de reparos anatómicos importantes. Vamos a encontrar primero que nada a la protuberancia occipital externa, de la cual sale una cresta occipital externa que lo une con el foramen magno. Y vamos a nombrar a tres líneas. Vamos a tener una línea muy poco clara, que es la cresta nucal suprema. Está bien, que se encuentra por definición por encima de la protuberancia occipital externa. Después, a nivel de la protuberancia occipital externa, vamos a encontrar a la cresta o a la línea nucal superior. Y luego, a medio camino entre el foramen magno y la protuberancia occipital externa, vamos a encontrar la línea nucal inferior. Ahora sí vamos a comenzar hablando de los diferentes músculos del dorso. Entre ellos vamos a empezar con los músculos extrínsecos del dorso, que son los músculos más superficiales. E incluso dentro de ellos el más superficial de todos es el músculo trapecio. El músculo trapecio es un músculo bastante complejo que tiene tres porciones. Una porción superior que se inserta hacia arriba en el espacio, se encuentra entre la línea nucal suprema y la línea nucal superior, hacia la línea media en el ligamento nucal. Recordar que el ligamento nucal era la expansión del ligamento supraespinoso en la región cervical media y finalmente en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Esta porción superior se llama porción descendente por la dirección que tienen sus fibras. Luego hay una porción media que se inserta en el ligamento supraespinoso y las apófisis espinosas de las primeras tres vértebras torácicas, y por la dirección de sus fibras esta se llama porción transversal. Y por último tiene una tercera porción que se extiende desde la tercera vértebra torácica hasta la duodécima, insertándose en el ligamento nucal, en el ligamento supraespinoso. Por la dirección de sus fibras tiene el nombre de porción ascendente. Estas tres porciones convergen y se insertan hacia lateral la porción descendente. Gracias PowerPoint por tus animaciones. En el borde superior del tercio lateral de la clavícula. Chao clavícula. Bienvenida a la escápula. Perfecto. Qué buenas las animaciones. Y la porción transversal se inserta en el borde posterior del acromion y en el borde superior de la espina de la escápula. Y finalmente la porción ascendente se inserta en la porción más medial del borde superior de la espina de la escápula. Inferior al músculo trapecio nos topamos con el músculo dorsal ancho. Este músculo se inserta en las apófisis espinosas y el ligamento supraespinoso correspondiente a las 6 últimas vértebras torácicas, todas las vértebras lumbares, o sea las 5, y la cresta sacra. También toma inserción en el borde posterior o la porción más posterior de la cresta ilíaca, y desde estas inserciones todas sus fibras convergen hasta donde se topan con el ángulo inferior de la escápula y el músculo redondo mayor. Cuando se encuentra con este músculo, estas fibras
realizan un movimiento de torsión por el cual las fibras que antes eran inferiores se vuelven superiores y las fibras que antes eran superiores se vuelven inferiores, y se coloca por delante del músculo redondo mayor para insertarse en el borde medial de la corredera bicipital. Retiramos el músculo trapecio del lado izquierdo y podemos apreciar dos músculos extrínsecos. Por un lado, naciendo de los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las primeras 4 vértebras cervicales, podemos encontrar al músculo elevador de la escápula, y luego naciendo de la porción más inferior del ligamento nucal y de las apófisis espinosas y el ligamento supraespinoso de la séptima vértebra cervical y las primeras 5 vértebras torácicas, vamos a encontrar al músculo romboides. El músculo romboides a veces está dividido en dos porciones, una porción menor, que es la más superior, y una porción mayor, que es la más inferior. En este caso el músculo no se encontraba dividido claramente. Desde estas inserciones, estos músculos se van a insertar en el borde medial de la escápula, insertándose el músculo elevador de la escápula desde el ángulo superior hasta la espina de la escápula, y el músculo romboides desde la espina de la escápula hasta el ángulo inferior. Y para terminar de describir a los músculos extrínsecos del dorso, vamos a reclinar al músculo romboides y al músculo dorsal ancho del lado izquierdo hacia el lado contralateral, lo cual nos va a permitir ver hacia superior al músculo serrato posterior y superior, el cual nace de la apófisis espinosa y el ligamento supraespinoso correspondientes a la séptima vértebra cervical hasta la tercera vértebra torácica, insertándose lateralmente en la cara posterolateral de la segunda a la quinta costilla. Y hacia inferior vamos a encontrarnos con el músculo serrato posterior e inferior, el cual nace de la apófisis espinosa y el ligamento supraespinoso correspondiente de la 11ª o 11ª vértebra torácica hasta la segunda vértebra lumbar, insertándose lateralmente en la cara posterolateral de las últimas 4 costillas. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar sobre los músculos propios o intrínsecos del dorso, los cuales a su vez se subdividen en 3 planos: un plano superficial, un plano intermedio y un plano profundo. Así que vamos a hablar de los músculos que componen el plano superficial, que son los músculos esplenios. Estos músculos nacen medialmente de las apófisis espinosas, el ligamento supraespinoso y los ligamentos interespinosos de la cuarta a la tercera, de la cuarta vértebra cervical hasta la tercera vértebra torácica. Eso es para el esplenio de la cabeza, y de la tercera vértebra torácica hasta la quinta vértebra torácica para el esplenio del cuello. Ahora estos músculos se dirigen hacia lateral y hacia superior, y insertándose el músculo esplenio de la cabeza en el borde o en el tercio más distal de la línea nucal superior y el borde más posterior de la apófisis mastoides. Esta porción se encuentra cubierta por este músculo que vemos acá, que es la inserción más superior del músculo externo cleidomastoideo. Ese es un músculo que vamos a hablar cuando hablemos de cuello. Y el músculo esplenio del cuello se va a insertar en el tubérculo posterior de las primeras 3 vértebras cervicales. Por eso lo vemos en esta fotografía dando como una vuelta y yéndose bien para adelante y profundo, tomando su borde lateral íntimo contacto con este músculo que ya hablamos, que es el músculo elevador de la escápula. Bueno, continuamos con el plano intermedio de los músculos propios o intrínsecos del dorso, que está conformado por el músculo erector de la columna, que es un músculo enorme,
enorme, compuesto por múltiples porciones. Tiene una porción inferior indivisa, la cual se inserta en las apófisis espinosas y los ligamentos asociados de las 5 vértebras lumbares, la cresta sacra, la cara posterior del sacro y el ligamento sacroilíaco y el tercio posterior de la cresta ilíaca. Desde estas inserciones este músculo asciende y se divide a su vez en 3 porciones verticales o 3 columnas musculares verticales, que de lateral a medial se llaman iliocostal, longuísimo y espinoso. A su vez, estas 3 columnas musculares se subdividen en distintas porciones dependiendo de las inserciones que tienen a lo largo del dorso. Entonces podemos identificar un iliocostal lumbar que se inserta en el ángulo posterior de las últimas 6 costillas, un iliocostal torácico que se inserta en el ángulo posterior de las primeras 6 costillas, un longuísimo torácico que se inserta en las apófisis transversas de las vértebras torácicas, y un espinoso torácico que nace de la primera y segunda vértebra lumbar, las apófisis espinosas correspondientes, y las de las últimas 2 vértebras torácicas, para dirigirse a las apófisis espinosas de las primeras 6 vértebras torácicas. Y en la región cervical posterior podemos identificar al iliocostal cervical, el cual se inserta en las apófisis transversas de las 4 últimas vértebras cervicales, al longísimo del cuello, el cual se inserta en las apófisis transversas de las últimas 6 vértebras cervicales, y el longísimo de la cabeza, el cual se extiende hasta la apófisis mastoides. Finalmente podemos identificar en la línea media al músculo espinoso del cuello, el cual nace de las apófisis espinosas de las 2 últimas vértebras torácicas y las 2 últimas vértebras cervicales, y se extiende hasta las apófisis espinosas de las segunda, tercera y cuarta vértebras cervicales. En líneas generales, el músculo espinoso es un músculo bastante difícil de diferenciar, la diferencia de el iliocostal y el longísimo, porque se confunde bastante con el plano profundo. Y a su vez, como pueden ver en las fotografías, las distintas subdivisiones de estos músculos configuran un continuo a lo largo de toda la columna muscular. Entonces, diferenciar exactamente cuál es cada una de las porciones también se dificulta. El clarísimo ejemplo en esta fotografía, diferenciar lo que es longísimo del cuello y longísimo de la cabeza es una cuestión de saber cuáles son las inserciones, nada más. Si retiramos las porciones espinosa y longísima del músculo erector de la columna del lado derecho, vamos a poder abordar el plano profundo de los músculos intrínsecos del dorso. Primero vamos a hablar de los músculos que ocupan el canal vertebral. El canal vertebral se forma por la superposición de las apófisis transversas, las láminas, las apófisis espinosas y sus ligamentos correspondientes, a no confundirlo con el conducto vertebral, que está formado por la superposición de los diferentes forámenes vertebrales. Ahora, estos músculos que ocupan este canal se llaman músculos transverso espinosos. Son músculos de dirección oblicua y ascendente que nacen en una apófisis transversa de una vértebra y se extienden hasta la apófisis espinosa de una vértebra superior. Ahora bien, estos músculos transverso espinosos se dividen en 3 capas superpuestas, siendo los músculos más profundos los que son más cortos, o sea, los que ascienden menos vértebras. Por lo tanto, los músculos más superficiales van a ser los músculos más largos. Estos músculos se llaman músculos semiespinosos. Los músculos semiespinosos tienen la característica de que ascienden 5 o más vértebras. Entonces, van a tener a su vez una porción torácica, la cual se extiende desde la última vértebra torácica, la apófisis transversa de la última vértebra torácica, hasta la apófisis espinosa de la última vértebra cervical.
Después va a tener una porción cervical que se extiende hasta la apófisis espinosa de la segunda vértebra cervical, que era el axis. Y finalmente van a tener una porción de la cabeza que se extiende hasta la superficie del hueso occipital que se encuentra entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Reclinamos hacia lateral a los músculos semiespinosos para poder evidenciar a los otros dos planos de músculos transversoespinosos. Inmediatamente profundo a los semiespinosos encontramos a los músculos multífidos. Los músculos multífidos se caracterizan por ascender entre 3 y 4 vértebras. Y a su vez, inmediatamente profundo a los mismos vamos a encontrar a los músculos rotadores, que se clasifican en largos o cortos dependiendo si suben 2 o 1 vértebra respectivamente. Bueno, para finalizar con la descripción del plano profundo de los músculos intrínsecos o propios del dorso, en este preparado lo que hicimos fue movilizar hacia medial al plano de los músculos semiespinosos, permitiendo observar algunos del grupo de músculos denominados músculos cortos profundos. Estos músculos tienen la característica de que unen vértebras adyacentes entre sí, de manera muy similar a lo que nosotros acabamos de describir para los músculos rotadores cortos. Entre ellos podemos evidenciar a los músculos intertransversos, que van de una apófisis transversa a la adyacente, y a los músculos elevadores de las costillas, que van desde una apófisis transversa a el ángulo costal de una costilla subyacente. También existen los músculos interespinosos que en estas fotografías no se pueden apreciar. Entre la escama del hueso occipital, el atlas y el axis, los músculos cortos profundos se encuentran particularmente desarrollados, configurando lo que se llama el grupo de los músculos suboccipitales. Estos músculos son 4, 2 rectos y 2 oblicuos. A saber, tenemos un recto posterior menor de la cabeza entre el tubérculo posterior del atlas y la mitad medial de la línea nucal inferior, el recto posterior mayor de la cabeza entre la apófisis espinosa del axis y la mitad lateral de la línea nucal inferior, y después los 2 oblicuos, el oblicuo inferior entre la apófisis espinosa del axis y la apófisis transversa del atlas, y el oblicuo superior entre la apófisis transversa del atlas y la superficie de la escama occipital, que se encuentra superficial y lateral al músculo recto posterior mayor de la cabeza. 3 de estos músculos, el recto posterior mayor de la cabeza y los 2 oblicuos, configuran un triángulo. Este triángulo se llama triángulo suboccipital, también se lo puede llamar triángulo de Tilot, en el cual se ve que es atravesado por el nervio suboccipital. El nervio suboccipital es la rama dorsal del primer nervio raquídeo cervical, o sea de C1, se lo puede llamar también, y es un nervio motor que inerva a los músculos de esta región. Después, en el fondo del mismo, no atravesándolo, en el fondo del mismo se puede ver a la arteria vertebral discurrir por el surco que el arco posterior del atlas configura para ella, abrazando en cierta manera al borde o a la carilla posterior de la masa lateral de dicha vértebra. Finalmente podemos ver al nervio occipital mayor, que el nervio occipital mayor es la rama dorsal del segundo nervio raquídeo cervical, o C2, que el cual rodea el borde inferior del músculo oblicuo inferior, pasa superficial al triángulo. Fíjense que pasa superficial, no lo atraviesa,
luego perfora a los músculos semiespinoso y al músculo trapecio para hacerse superficial e inervar la piel de la región occipital. A lo largo de este teórico intentamos respetar estrictamente el orden de los diferentes planos musculares a medida que los íbamos disecando de superficial a profundo, hablando simultáneamente tanto de nuca como de el tronco per se. La idea de esto es que ustedes se lleven el concepto de que si bien la región cervical posterior es la máxima expresión de complejidad en este tema, por así decirlo, sigue exactamente la misma lógica que tiene el dorso. Entonces, si ustedes entienden la lógica, son capaces de ver eso, este tema se vuelve menos una cuestión de memorizar nombres y más dejar que fluya el orden de los diferentes planos. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por su atención y el tiempo que invirtieron conmigo. Cualquier duda o pregunta voy a estar respondiendo en los comentarios abajo de este video. Un saludo.